Desde el espacio se ven manchas de sangre y vehículos militares cerca de grupos de cadáveres en el espacio con la mayor crisis humanitaria a nivel mundial, Sudán. Así de grave es la masacre que ocurre en este estado donde las mujeres padecen constante violencia sexual, donde hay más de 11 millones de desplazados internos según la Organización Internacional para las Migraciones. Más de la mitad de los desplazados son mujeres y más de una cuarta parte son niños menores de 5 años. En Sudán se sufre una grave crisis alimentaria, con cerca de 24.6 millones de personas que enfrentan hambre severa según datos de Naciones Unidas. Pero, ¿por qué Sudán vive esta masacre? Iniciemos con un poco de contexto. Sudán ha sido perjudicado por una constante crisis política. Un ejemplo de esto es que desde 1989, Omar al-Bashir, un exmilitar y político sudanés, tomó el poder. Fue derrocado en 2019, pero en su gobierno la población atravesó una extensa crisis humanitaria, sobre todo en 2003. Durante este tiempo estalló la guerra civil en Darfur, una región de Sudán, lugar en el que se llevó a cabo un genocidio que tomó la vida de al menos 200.000 personas según la Corte Penal Internacional. La última guerra que encendió las alertas fue la detonada en 2023. Esta tiene dos protagonistas. Por un lado, el ejército de Sudán, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan. Por el otro, las fuerzas de apoyo rápido, conocidas como las FARC, el grupo paramilitar más poderoso del país que surgió durante el régimen de Omar al-Bashir. Su líder es Mohamed Hamdan Dagalo, quien es apodado como Hemeti. Tanto el ejército sudanés como las FARC fueron los grupos que derrocaron a Omar al-Bashir. Luego, ambas milicias se aliaron con líderes civiles y formaron el Consejo Soberano de Transición, un gobierno conjunto que buscaba compartir el poder para la realización de elecciones democráticas. Bajo este proceso se eligió como primer ministro a Abdallah Hamdok, que pertenecía al bando de los civiles. Entonces, para no perder el poder, el ejército sudanés y las FARC lo derrocaron en 2021. Aún así, el general del ejército sudanés aseguró que sus fuerzas continuarían completando aquella transición hasta la entrega del liderazgo a un gobierno civil electo. Desde ese instante, al-Burhan ejerció como jefe de facto del país. Por su parte, Hemeti quedó elevado al rango de subalterno del general. Además, se pactó entre ambos grupos la integración de las FARC al ejército sudanés. Pero por constantes disputas sobre aquella anexión, aumentaron las tensiones entre los bandos y esto también afectó en el proceso de transición a la democracia. El 15 de abril de 2023, estas tensiones se convirtieron en enfrentamientos abiertos. Hubo explosiones, tiroteos, combates en Cada bando culpó al otro de haber iniciado el fuego y desde entonces el conflicto se transformó en la guerra que actualmente conocemos. Por ahora, los esfuerzos de mediación entre ambas milicias no han dado resultados. De hecho, la masacre continúa. Este año, a finales de octubre, las FARC tomaron el control de El Fasher, una de las ciudades más estratégicas del país. Su conquista fue clave, ya que permitió dividir el frente de guerra y significó la caída del último bastión del ejército en la región de Darfur. En esa captura del territorio fallecieron en tan solo 2 días más de 2.000 civiles desarmados, según denunció la ONU y la Unión Europea. Pero hay algo que mantiene la guerra más allá del poder: los intereses. El líder de las FARC se convirtió en uno de los hombres más ricos de Sudán al tomar el control de las minas de oro. Esto generó el interés de países como Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusado de patrocinar a Hemeti. Es más, una investigación de la organización The Sentry alertó sobre los vínculos entre un alto funcionario del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, el secretario general del Tribunal Presidencial llamado Ahmed Mohamed Al-Umairi y el dueño de las empresas Global Security Services Group, conocido como Mohamed Hamdan Al-Sabi. Esta empresa, según reveló La Silla Vacía, ha contratado desde al menos 2014 a exmilitares colombianos como mercenarios para entrenar niños y apoyar a las FARC. Otro ejemplo es Rusia, que antes estaba del lado de las FARC
por la razón económica, pero luego cambió de bando debido a que el ejército sudanés tiene poder sobre Puerto Sudán, el principal puerto comercial del país. Esto es un trampolín de Rusia hacia África, según DW. A pesar de la catastrófica realidad de los sudaneses, otros actores de la comunidad internacional, como la ONU o la Unión Europea, han declarado su preocupación sobre el tema. El gobierno de Estados Unidos propuso hacer un acuerdo para poner fin a esta guerra que categorizó como complicada de solucionar, pero aunque hay discursos en pro de la paz, la ausencia de las acciones suficientes sigue perjudicando a Sudán. Si quiere conocer más sobre este tema y sobre noticias internacionales, puede visitar www.elespectador.com o seguirnos en todas nuestras redes sociales.